¿Qué tal amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es lunes 20 de marzo y este año ha tocado celebrar la solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, en este día, dado que ayer pues fue domingo cuarto de Cuaresma. Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a tu iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este día, la primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 5, del 12 al 14 y 16. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 88. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 13, del 16 al 18 y 22. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 1, versículos 16, del 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José su esposo,
que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos pues celebrando a este gran hombre, San José, del cual tenemos sin duda mucho que aprender y al que siempre se le ha tenido, digamos, apartado, como que escondido, tal vez porque su personalidad era así, pero ¿se imaginan ustedes a la Sagrada Familia sin José? ¿Se imaginan ustedes a María criando a Jesús sola, como madre soltera? ¿Se imaginan ustedes a un Jesús levantándose en un mundo judío sin un papá? Era impensable. La figura de José era determinante en aquel momento para que Jesús pudiese crecer en medio de la estabilidad que solo una familia creada por o formada por un padre, una madre y el hijo podían darle a un niño que se estaba levantando, que estaba creciendo, sobre todo en medio de aquellas sociedades antiguas. Era impensable que no fuera así. Además, la presencia de José le daba no solo estabilidad, sino comida y techo a María y a Jesús. Y algo muy importante que no se nos puede pasar por alto: sin José, ¿cómo se le iba a poner el nombre a Jesús? Parece una trivialidad, pero es que el papá era el que le ponía el nombre al hijo. Por lo tanto, es a José a quien se le encarga esta misión, nada más ni nada menos que ponerle el nombre, un nombre que está sobre todo nombre, según nos narran las cartas de Pablo, el nombre que le da el sentido a lo que Jesús es: Salvador, el nombre que Dios le puso a su hijo y que le mandó a José que se lo pusiera, precisamente cuando dice aquí: tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Además, es muy interesante de que José apenas se despierta, hace todo lo que le manda el ángel. Tal vez José pues tenía seguramente todos sus planes hechos. El hecho de que María estuviese embarazada y se hubiera roto como que el plan original que tuvieran, que ha de ser el que como católicos y cristianos bien versados en la Biblia sabemos: tener un matrimonio santo, un matrimonio casto, un matrimonio virgen. Cualquiera podría decir que se casaron como para tener hijos, pero nosotros sabemos que no fue así. Pero ustedes dirán, entonces, si no fue así, si no tenían un plan o un proyecto de tener hijos o tener un matrimonio normal, ¿por qué José estaba tan molesto? Habían razones religiosas suficientes para que José estuviese molesto, puesto que se supone que María era una virgen consagrada que se casó para poder vivir su virginidad dentro de la seguridad de un hogar, y ese hogar solo podía sustentarlo un hombre casto como José, que se supone que le iba a dar a ella sustento. Es lo que la tradición nos ha asegurado y lo que suponemos como más probable que así fuera. Por lo tanto, la frustración de José radicaba en esto. Él pensaba dejarla en secreto, pero esto no podía ser. Ellos tal vez no pensaban tener una familia, pero pensaban consagrarse los dos al Señor. Por lo tanto, pues sí, había frustración. Y José tenía planes de dejar a María para buscarse otra manera de vivir su proyecto. Pero vámonos a este punto: los proyectos personales. Dios puede cambiarnos los proyectos que tengamos, aun cuando sean muy buenos y muy nobles,
pero puede darnos otro proyecto distinto. Y es ahí a donde José nos da la enseñanza más importante de este día: obediencia, santa obediencia, algo a lo que este mundo, e incluso en medio de la iglesia, se está la gente desacostumbrando. La gente ya no quiere obedecer. No obedecen al sacerdote, no obedecen al cura, no obedecen al papá, no obedecen a la mamá, no obedecen a los profesores, a los maestros. Los jóvenes ya no quieren obedecer. Esa palabra está como que desgastada. Mas, sin embargo, en la sociedad, si no hay obediencia, incluso a las leyes, esto sería un caos. José se perfila aquí como un hombre obediente. Y apenas el ángel le dice lo que tiene que hacer y se despierta, él hace lo que el ángel le manda. Nadie se vuelve obediente de un momento a otro. José tenía que haber cultivado la obediencia desde muy joven, porque dice el texto claramente, José, su esposo, que era hombre justo. Si era un hombre justo era porque desde muy joven estaba acostumbrado a cumplir la voluntad de Dios, a vivir los mandamientos, a vivir en lo que los judíos llamaban la Torá, la ley, a vivir en esta obediencia y en esta escucha de la voluntad de Dios. Una escucha que solo se da en el silencio. Algo muy difícil en este mundo, en estos tiempos en que todo es ruido, todo es la vorágine de la actividad. No hay tiempo para oír a Dios. Y la gente quisiera oír a Dios así de rápido. Pero hay que hacer espacio, tiempo y silencio para poder oír la voluntad de Dios. Tal vez por eso el ángel o Dios a través del ángel le hablaba a José en sueños, mediante el descanso, a través del descanso y durante el descanso. El Papa decía en una de las reflexiones que el descanso es importante y tal vez por eso en el descanso y durante el descanso reparador, porque José era un hombre trabajador, era que Dios podía hablarle a José. Despertándose de aquel sueño donde Dios le hablaba a José, se despierta e inmediatamente hace lo que el ángel le manda. Él detecta la voluntad de Dios allí, no lo duda. Solo un hombre que está acostumbrado a escuchar la voluntad de Dios en su corazón, en su conciencia, en su mente, sabe reconocer también la voluntad de Dios en cualquier otro ámbito de su vida, como por ejemplo un sueño. Cuando le habla un ángel, él no dudó ni se puso a pensar, ¿será un ángel realmente el que me habló? ¿Será Dios que me está hablando? Cuando alguien está acostumbrado, lo detecta, lo sabe, lo identifica, sabe cuando Dios le habla e inmediatamente hizo lo que el ángel le estaba indicando. Y a pesar de sus planes y sus proyectos personales, los cambia todo para hacer la voluntad de Dios y convertirse en el padre putativo de Jesús, crear un hijo que no es suyo, estar con una mujer a quien seguramente amaba mucho y cuidarla como lo más precioso de este mundo, los dos grandes tesoros de Dios, la Virgen María y Jesús. Pero ¿acaso José no era un tesoro también para Dios? Se habla mucho de Jesús y de María como tesoros, pero José seguramente tuvo que haber sido una prenda preciosísima para Dios, para ponerlo a él en su lugar en medio de la Sagrada Familia y ponerlo a ocupar el lugar de papá, siendo Dios el Padre y el Espíritu Santo el verdadero esposo de la Santísima Virgen en medio de la Sagrada Familia. Yo diría que allí estaban las tres joyas más preciosas de Dios en este planeta: María, José y, por supuesto, el unigénito del Padre, Jesús. Cuando pensemos en la Sagrada Familia, recordemos que José es pieza clave y recordemos que allí está también el ejemplo de toda paternidad aquí en la tierra. Pidamos por todos los papás en este mundo y en esta sociedad para que a través de la intercesión de San José puedan ellos recobrar su identidad y su papel en medio de esta sociedad y en medio de las familias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.